Listo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos desde el país en donde nos acompañen. Gracias por participar a este taller de periodismo argumentativo, qué es y cómo hacerlo, organizado por Climate Tracker, que es una organización sin fines de lucro que tiene como misión tanto fortalecer e incentivar el periodismo climático en el mundo y especialmente en América Latina. Y bueno, precisamente nosotros estamos creando y facilitando herramientas para las reporteras y reporteros que estén interesados en cubrir temas ambientales, temas sobre cambio climático y también sobre transición energética. Recientemente lanzamos los resultados de una investigación que realizamos en medios de comunicación, que más adelante les platicaré, y obtuvimos evidencia de la dificultad que tienen los periodistas en entender la ciencia y sobre todo comunicarla a la ciudadanía. Y bueno, precisamente quien ha trabajado mucho en este tema sobre cómo identificar la ciencia, el contenido científico y sobre todo también incorporarla a la práctica periodística es Javier Cruzmena, quien nos va a hacer el honor de dar esta conferencia. Y les recuerdo también que la duración de la conferencia es de 50 minutos y vamos a tener 10 minutos para sus preguntas. Entonces, si tienen dudas, váyanlas apuntando y pueden también ponerlas en el chat para que así nosotros podamos visualizarlas y tener esos 10 minutos para discutirlas. También, como saben, no sé si leyeron en nuestra página donde publicamos este taller, vamos a tener la oportunidad de opciones de que ustedes pitchen sus historias, utilizando también las herramientas que les vamos a dar y las técnicas. Entonces vamos a ahondar más en eso. Después de mi participación, Génesis Méndez, quien es nuestra editora en audiencias en Climate Tracker, nos va a hablar más al respecto. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Javier Cruzmena. Él es periodista de ciencia, investigador mexicano y desde hace casi 20 años trabaja en la unidad de periodismo de la DGDC de la Universidad Nacional Autónoma de México, ejerciendo el periodismo, investigando la comunicación de ciencia en medios periodísticos y elaborando productos de docencia. Ha publicado en prensa diaria, revistas, radio, televisión e internet. Le cedo la palabra a Javier y muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Hola a todo el mundo, todas y todos. Como tenemos 50 minutos y un montón de cosas que decir, voy a proceder rapidísimamente en ponerles mi pantalla mientras les voy dando las indicaciones iniciales. Itzel habló de la dificultad que encontró en su investigación reciente de las reporteras para incorporar ciencia y comunicarla en su trabajo periodístico. Ese quiero que sea el punto de partida. Nosotros ciertamente hemos trabajado mucho en periodismo de ciencia, pero no con la noción de que comunicamos ciencia porque sí, porque la ciencia es virtuosa o porque quien la hace es súper fascinante o porque hay que comunicar ciencia y seremos mejores. Comunicamos ciencia en la medida en que el trabajo periodístico exige que haya contenido de ciencia. Ese es el ángulo. Y ese es el ángulo que creo yo que resulta más interesante para gente como la que supongo que ha sido atraída el día de hoy y que normalmente convoca Climate Tracker. Lo que les vamos a presentar hoy entre Itzel y yo es una forma diferente, no nueva, no hemos inventado nada. Bueno, una parte pequeñita que han inventado mis estudiantes, pero lo que ustedes ven en pantalla, el periodismo argumentativo, es simplemente un nombre que ha sido olvidado, pero que en realidad tendría que estar en el origen de las razones por las cuales hacer periodismo. Lo que sí es cierto es que se sale de lo que usualmente recibimos como oferta periodística día tras día. Entonces, ese es el sentido novedoso que tiene. Esto es lo que vamos a ver hoy. Voy a empezar por presentar un problema fatal de la forma en la que se ejerce el periodismo cotidianamente, eso que acabo de llamar la oferta periodística que recibimos. Vamos a hacer un pequeño examen, no terriblemente profundo, hay muchos más resultados que los que voy a mostrar, pero vamos a mostrar algunos resultados de lo que hemos podido identificar, ciertas tendencias en el statu quo de hacer periodismo. Y finalmente vamos a llegar a un punto que espero que sea un poco dramático, en el que preguntaré, ¿tiene que ser así? Y la respuesta es no, no tiene que ser así. Y vamos entonces a presentar las virtudes
del periodismo argumentativo. Quiero empezar por una cosa que todos hemos visto un montón de veces. Esta es una chica que para reproducir un cliché no requiere presentación. Todo el mundo debe estar atento de quién es Greta Thunberg y lo que piensa y lo que dice. Y entre las cosas que dice, se presentó ante el Congreso en Estados Unidos y dijo: no quiero que me escuchen a mí, quiero que escuchen a los científicos. Con lo cual, en principio, nadie estaría en desacuerdo, por lo menos nadie por aquí estaría, hay un montón de gente, pero no aquí. Nadie aquí estaría terriblemente en desacuerdo con eso. Pero quiero echarle una mirada bastante más profunda. Este señor que está en pantalla es el doctor Roy Spencer. Como ustedes ven allí, es un científico, ha sido identificado como, es más, es científico en jefe según ese cartel. Ese cartel es de una comparecencia suya ante el mismo Congreso de Estados Unidos en el que estuvo Greta Thunberg, no en la misma fecha, no la misma sesión, pero el mismo auditorio, digamos, el mismo lugar. Y lo que este señor tiene que decir, de acuerdo con el consejo de Greta, tiene que ser escuchado. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dijo. Salgo un momento para presentarles con una transcripción al inglés, 5 minutos de lo que dice, menos 4 minutos de lo que dice este buen hombre. First of all, given everything that's been said today, and following on Dr. Pilkey's excellent testimony right now, I want to put everything we've been talking about into a little broader climate context. And this is a chart that will be submitted as part of the record tomorrow, and at least a few members of the committee might be able to see it. The point here, which I will restate orally, is that yes, we're unusually warm right now, just like we were 1,000 years ago during the medieval warm period and 2,000 years ago during the Roman warm period. Now, those previous warm periods couldn't have been our fault. The point is, climate varies naturally. I know the title of today's hearing is something like climate change, it's happening today or something like that. Well, yeah, and it's always changed. The question is, so what? How much of that change is due to humans? That is a question which I believe I am the only witness today who's actually actively researched and published on. For instance, we have a new paper that's just been accepted for publication, which looks at not only the warming we've seen in the atmosphere over the last, let's say, 50 years, but also the warming we've seen in the oceans. Dr. Cullen mentioned the importance of not just focusing on the atmosphere, but also looking at the warming in the oceans. And she's very correct. And we've done that. And when we take into account how much the deep oceans have warmed since the 1950s, and take into account the effect of El Niños and La Niñas and increasing carbon dioxide and all of the other forcing mechanisms that the IPCC uses in their climate model runs, we find that the climate system is relatively insensitive, consistent with the big graphic that was shown earlier, where it showed that we're not warming nearly as fast as the IPCC climate models suggest we should have. Ok, lo dejo allí entonces y las invito a que veamos, atendamos lo que acaba de decir Roy Spencer, no como activistas, sino como reporteras, como periodistas. Si seguimos el consejo de escuchar a los científicos, insisto, tenemos que escucharlo a él, tiene todas las credenciales que hace falta tener. El problema, si es que hay un problema aquí, es que, más bien, el problema si es que eso es un problema, es que lo que dice no se alinea ni con lo que dice Greta, ni con lo que dicen los activistas en favor de combatir el cambio climático. Se alinea con los negacionistas, pero este señor no tiene la pinta ni el discurso de alguien que está desconectado de la realidad o que no sabe de lo que habla. Es un científico, uno de esos a los que Greta nos aconseja que escuchemos. Por lo tanto, si lo escuchamos, la pregunta operativa relevante es: yo como periodista, ¿qué hago con este buen hombre? Entonces ustedes me pueden decir, no hay ninguna bronca porque por él hay 8,000 otros igualmente calificados que dicen
lo contrario de lo que él dice, que dicen que la atmósfera sí se ha calentado y por lo tanto ponemos 8,000 contra 1 y ni siquiera tenemos que ponerlo. Esa es una solución aceptable hasta ahora, pero voy a cuestionar eso como un método de hacer periodismo. Bueno, eso ya lo dije, es un científico, ya lo escuchamos, tenemos un pequeño problema, pero hay un problema mayor. El problema mayor está en que por más buena voluntad que haya tenido no solo Greta Thunberg, sino toda la gente que continuamente dice, escuchemos a los científicos con el ánimo de confiar en lo que nos dicen, el problema es que eso está basado en el principio de autoridad, un principio que erróneamente el Diccionario de la Lengua Española califica como argumento. Hacia el final de la charla de hoy espero que entiendan todas por qué esto no es un argumento, es un principio de autoridad que básicamente dice las cosas son ciertas porque quien las dice es una autoridad. En otras palabras, eso es lo que dice. Y eso es mi primera contención del día, es que eso es lo que domina el ejercicio del periodismo, no solamente el de ciencia, no solamente el ambiental, no solamente el climático, en general. El periodismo está dominado por el principio de autoridad. Buscamos autoridades y lo que ellas dicen es cierto porque son autoridades. Un montón de gente opera de esa manera porque hay que admitirlo, el periodismo bajo el principio de autoridad tiene un montón de ventajas. No hay que pensar muchísimo. Elijo una fuente, la justifico con credenciales y acto seguido puedo casi desconectarme de lo que dice. Es muy útil para hacer mensajes súper breves del tipo memes, tweets, Facebook, Instagram, todas estas cosas, TikToks, y los mensajes tienden a ser muy blanco y negro. Lo que yo digo es lo cierto, lo que dicen los demás es falso, yo soy bueno, los otros son malos, y estamos en donde estamos, en mundos con grados de polarización espeluznantes. Además, y este no es un asunto menor, pues básicamente casi cualquiera puede hacer periodismo bajo el principio de autoridad, lo cual tiene las ventajas que ven en la parte de arriba de la pantalla, pero una enorme desventaja. Las reporteras son fácilmente reemplazables. En el momento en que alguien empieza a ser incómoda para el medio de comunicación para el cual trabaja, ñaca, fuera, porque es muy fácil encontrar a alguien que reproduzca este modelo de hacer periodismo. El problema es que, bueno, no el problema, digamos, otra cara del problema es que no todo el mundo lo ve así. Afortunadamente, este señor que ven en pantalla, Ignacio Ramonet, es un periodista español. Años atrás, hacia el final del siglo anterior, fue nombrado director de Le Monde Diplomatique y en el primer número bajo su dirección de ese semanario francés en español, escribió un editorial en el que decía: querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el... no lo puedo leer porque la tira esta me tapa. Tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Y agrega a Ramonet, esto es lo crucial para nosotros, informarse cansa. Y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Yo no sé si yo elegiría decir que informarse cansa, pero claro, lo que yo elija no le importa a nadie, es más importante lo que dice él, pero lo podemos cambiar por informarse requiere esfuerzo. Y ese esfuerzo es el precio que uno paga y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora ya no sé cómo quitar esto de acá. Entonces ya lo voy a quitar del todo. Ahí estamos. Por lo tanto, ok. Una forma diferente de hacer periodismo, bueno, se dan cuenta, obviamente, que esto se pega de topetazos con el periodismo bajo el principio de autoridad. Esto pone el control, pero una parte de la responsabilidad en quienes consumen los productos periodísticos y no toda en el medio o en los periodistas. Bueno, es una forma diferente, más funcional de hacer periodismo, requiere rechazar el principio de autoridad, a lo cual voy a llegar dentro de unas láminas, pero requiere también una cultura mediática de la ciudadanía, que sería tema de otra charla y más talleres, pero adelanto la conjetura de que la cultura mediática, si la definiéramos adecuadamente, podríamos coincidir en que no es terriblemente alta o no está a la altura de los problemas que tenemos que resolver como humanidad. No es poco lo que está en la pantalla y de hecho voy a pedir todavía algo más, pero vamos a tener que esperar a la parte del menú en el que llegamos a no tiene que ser así. Entonces, dentro de unos minutos a esta lista le vamos a agregar un par de cosas más. Bueno, examinemos un momento qué es lo que ha producido el estado
statu quo, porque lo presento como si fuera un problema y pues más vale que justifique eso un poco. Entonces, les voy a presentar resultados producidos en la Unidad de Periodismo de la Dirección de Divulgación de Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajo yo desde hace años, en donde hacemos, como indicó Itzel al principio, periodismo, investigación y docencia. Y cuando digo hacemos, lo hacemos recientemente en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia, concebido, creado y manejado por Itzel, dicho sea de paso, acompañada de un ilustre conjunto de estudiantes, hoy en día todas ellas profesionistas, que a lo largo de unos 15 años produjeron los resultados que voy a presentar. Empiezo por Cecilia Rosen, que allá por el 2004 hizo un análisis de la cobertura que la prensa hizo del tercer reporte del IPCC. Era uno muy importante en 2001 porque fue la primera vez que el IPCC puso por escrito que el calentamiento global es real y que es atribuible a la actividad industrial humana. Entonces, Cecilia examinó 3 diarios impresos en México, 3 diarios impresos en el extranjero, durante todo el ciclo noticioso 2000 a 2001. Y no es necesario que ustedes lean los detalles de las cifras que están allí. Quiero simplemente que noten que la mitad derecha de la pantalla está prácticamente despoblada, mientras que las columnas de la izquierda están llenas de cifras. Cada cifra representa una nota publicada por el medio que ustedes ven arriba, respondiendo a los momentos noticiosos que se ven en la columna de la izquierda. La conclusión, dados que estos de la derecha son los diarios mexicanos, es que si alguien en este país quería informarse de lo que había dicho el IPCC en 2001, pues le convenía leer el New York Times, El País o Le Monde, porque en los diarios mexicanos no lo iba a ver. No hemos hecho la investigación a nivel latinoamericano. Estoy dispuesto a apostar 2 buenas cervezas a que no va a ser muy diferente de lo que vemos allí. Bueno, tiempo más adelante, llegamos a la COP16, la de Cancún, en México en 2010, después del fracaso de la de Copenhague, y repetimos el análisis para ver si las cosas habían cambiado. Esta vez lo hizo Isela Alvarado y cambiamos de prensa escrita a televisión, y entonces examinó 3 cadenas nacionales, 2 comerciales, TV Azteca Televisa y una pública, Canal 22, y los resultados fueron tristemente previsibles. Les presento nada más 2 resultados, no hay muchos más, pero en el análisis de fuentes, no solo vimos que dominan las fuentes de gobierno muy por encima de las fuentes con conocimiento científico legítimo, sino que además Isela descubrió una cosa un poco perturbadora. En la misma proporción en que se presentaban fuentes de gobierno, el propio medio se presentaba como una fuente. Esto quiere decir que quien quiera que veamos en pantalla representando al medio, la conductora del noticiario, el reportero en Cancún, quien quiera que fuera, hacía aseveraciones informativas no atribuidas a ninguna fuente legítima. Por lo tanto, como público, lo único que podemos interpretar es el medio es su propia fuente. Si esto se reprodujera más adelante, sería, creo yo, que un poco alarmante. El análisis de Isela respecto de los encuadres de las notas presentadas refleja un sesgo que ustedes sin la menor duda van a reconocer. Un montón de notas con encuadre de políticas públicas, y de hecho cuando refinamos la definición de políticas públicas vimos que es más bien mensajes de personajes partidistas tomando posición respecto del tema, y muy poquito de encuadres que tengan que ver con conocimiento científico o, para estar en línea con la charla de hoy, con argumentos científicos. Entonces, estos son resultados de Isela un poco inquietantes. Unos años después, con la COP de París, la 2015, 10 años más tarde, esta vez Yanín Quirós reprodujo nuevamente el estudio, solo que esta vez no solo televisoras mexicanas, sino que también televisión española y la cadena pública de Estados Unidos, PBS, noticiarios de esas televisoras, y sus resultados verán ustedes que son alarmantemente similares. Los encuadres de nueva investigación y de antecedentes científicos son muy pocos, de estrategia política son muchos, y de adaptación, que es un tema, era un tema y sigue siéndolo urgentísimo, apenas una cosa de nada. Quiere decir entonces que las coberturas que estamos viendo tienden a huir de todo lo que tenga que ver con presentar ciencia como parte del contenido noticioso. En cuanto a fuentes, se reproduce casi idéntico lo que había visto Isela. Las fuentes de gobierno dominan, pero el propio medio
está en igual proporción. Eso vale la pena detenerse y examinarlo, no lo vamos a hacer aquí, pero ver la lógica de la producción de noticias va a tener mucho que decir respecto de por qué sucede este fenómeno, y ver la lógica de la recepción de audiencias tendría mucho que decir respecto de la gravedad del fenómeno, pero otra vez no tenemos tiempo hoy para hacerlo. Entonces, la pregunta para ir en línea con la charla de hoy, una vez más, es ¿qué espacio hay o qué oportunidades hay en las noticias, en el ejercicio del periodismo, para presentar argumentos? En el examen de Janine, en el análisis de Janine, utilizó una herramienta de la cual vamos a hablar dentro de unos minutos, que detecta, entre otras cosas, la aparición de evidencia empírica y de explicaciones en el contenido que está siendo emitido en los noticiarios. Noten ustedes el contraste entre la magnitud de los fenómenos, cosas que se pueden expresar con cifras aisladas, con datos aislados, o con adjetivos del tipo lo más grande, lo más pequeño, gravísimo, sin precedentes, ese tipo de cosas. Esta es la columna que representa la cantidad de veces que los medios presentaron algo relacionado con magnitud, y en cambio evidencia empírica aquí o explicación aquí, solo excepcionalmente. Y si acordamos de momento, luego lo pondré más en firme, que sin esos dos, que esos son dos elementos cruciales de todo argumento, entonces empezamos a sospechar que la argumentación está un poco ausente. En suma, ¿qué sabemos qué podemos concluir de estas tres tesis que les presenté? Muy poco de cambio climático y prácticamente nada de la ciencia del cambio climático. Y entonces llegamos a ese momento que anuncié al principio, un poco dramático. Oh, ¿tiene que ser así? Y no, la respuesta es no tiene que ser así, y precisamente lo que queremos hacer hoy es presentarles una alternativa. Entonces, empecemos de cero. Cuando una reportera va y acude a una de sus fuentes, ¿qué es lo que espera? En la forma de hacer periodismo que acabo de insinuar, pues lo que espera, si la fuente es científica, es que, entre comillas, nos den la ciencia. Eso generalmente quiere decir que nos hacen declaraciones casi nunca cuestionadas por parte de la reportera o del medio, y la frontera entre la información científica y las opiniones de las fuentes nunca está clara. Y para hacerlo todavía peor, vista la cantidad de veces que los medios se presentan como fuente, la frontera entre la información científica y las opiniones de los medios tampoco está nada clara. Y esto es lo que nosotros como ciudadanía recibimos como oferta periodística, insisto, cotidiana. Hay una alternativa, sí la hay. Postulamos frente al statu quo un status subversivus, caracterizado por dos premisas. Primera, preferimos el contenido de ciencia sobre las declaraciones. Entonces convertimos lo que usualmente conocemos en declaraciones como parte de la información científica que obtenemos de las fuentes para incorporar a la narración periodística. Esa frasezota se va a condensar en algo más claro dentro de poco, contenido de ciencia, pero llegaremos allí. Y como mínimo, ejercemos este periodismo subversivo poniendo en el centro siempre, continuamente, insisto, como mínimo, dos preguntas. Si viene una fuente científica y me dice, esto ocurre, yo enseguida tengo que pensar cómo preguntarle por qué. Y acto seguido, tengo que preguntarle cómo sabe. Lo cual es considerado como altanero por un montón de gente, me tiene completamente sin cuidado, porque estos son fundamentos periodísticos. Ese es un argumento que se puede hacer. Aparte, lo haremos en el taller que va a anunciar Itzel y Génesis hacia el final de esta charla, pero espero que sea claro para todo el mundo que esas dos son preguntas eminentemente periodísticas. Y por lo demás, rechazamos completamente el periodismo bajo el principio de autoridad. Renunciamos a todas las comodidades y facilidades del periodismo autoritario. Entonces, en este nuevo intento, repito la pregunta. ¿Qué esperan las reporteras cuando se acercan a las fuentes? Recuerden que la respuesta antes era que nos den la ciencia. Esta vez, lo que queremos que nos den es lo que hacen como personas que se ganan la vida haciendo ciencia. Y hemos elegido enmarcar esa respuesta en el contexto de algo que es una frase muy común, cultura científica, muy raramente definida. Si ustedes se toman ahora 3 segundos en lo que hablo lentamente para que se tomen esos segundos y pensar
¿Dónde vieron que alguien les explicara les definiera con precisión qué significa cultura científica? Verán que una de dos, o no se los han dicho, o bien hay 7 versiones diferentes. Entonces aquí vamos a darle un significado preciso a cultura científica y eso va a estar en el centro de lo que va a orientar el ejercicio del periodismo argumentativo en este contexto. El punto de partida es una definición de cultura, nada más cultura, a secas, de UNESCO, la Agencia de Naciones Unidas para la Ciencia y la Educación y la Cultura. Y UNESCO dice, la cultura es el conjunto complejo de rasgos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Ustedes notan, obviamente, que hay 2 conjuntos de puntos suspensivos ahí, en los cuales me estoy ahorrando un montón de cosas, porque no son pertinentes directamente para el punto que voy a hacer a continuación, pero las invito a que busquen la definición completa para que vean que lo que dejé fuera no quita nada a lo que sigue. Entonces, el punto aquí es un conjunto de rasgos que caracterizan a un grupo social. El grupo social que nos interesa para identificar cultura científica, pues es la gente que se dedica a hacer ciencia y que con eso se gana la vida. Y yo postulo que los rasgos, o por lo menos un rasgo crucial de lo que caracteriza a ese grupo social, es que se convencen mutuamente mediante explicaciones que justamente atienden la pregunta ¿por qué ocurre lo que dices que ocurre? Y evidencia empírica, sistemáticamente reproducible, que responde ¿cómo sabes lo que dices que sabes? Pues estas 2 preguntas que presenté como periodísticas hace un minuto son eminentemente científicas. Ustedes acuden a cualquier reunión de científicos, un congreso, un simposio, un coloquio, un examen profesional, y estas preguntas en 10 variantes están continuamente presentes. Esto es lo que se preguntan y se responden las personas que hacen ciencia continuamente. Esto es lo que nosotros interpretamos entonces como cultura científica. El rasgo que las caracteriza es que se convencen mutuamente mediante explicaciones y evidencia empírica. No es lo único, es lo mínimo. Y ese mínimo ya no se alcanza. Entonces, el periodismo está en esta frecuencia, el periodismo está entonado con estas 2 preguntas. Bueno, el periodismo bajo principio de autoridad, no. La pregunta que le importa a esta forma de hacer periodismo es ¿quién dijo lo que dijo? Y si ese quién es una autoridad, me sigo de frente y ya no pido mayores explicaciones. En cambio, en el modelo que estamos presentando, sin principio de autoridad, la pregunta central es ¿cómo sabe lo que dijo? Y pegada a ella estará el por qué. Este no es un cambio menor. De hecho, es un cambio de marco conceptual. Más aún, yo no estoy muy seguro de cuál es el marco conceptual que sostiene al periodismo autoritario, pero sí estoy seguro de cuál es el marco conceptual que sostiene al periodismo argumentativo. Es este que les voy a presentar a continuación. Un marco conceptual se ocupa de las cosas que son cruciales en un campo de atención y las relaciones entre ellas. Entonces, las preguntas esenciales para el marco conceptual son ¿para qué el marco conceptual del periodismo argumentativo? ¿Para qué quiero comunicar esto que voy a hacer en el ejercicio del periodismo? ¿Por qué lo quiero comunicar así? ¿Y cuáles son los límites de ese ejercicio? Entonces, propósitos, lineamientos, contornos. No hay una receta universal para hacer marcos conceptuales, hay cierto riesgo en hacerlos. El que les presento aquí es uno que hemos elaborado en el Laboratorio de Periodismo de Ciencia en años recientes y tiene su riesgo. Esta es una de varias definiciones de marco conceptual, pero esta me pareció bastante clara. Es un conjunto de argumentos y de definiciones que explican lo principal de lo que se va a estudiar. En nuestro caso, el periodismo, si ustedes quieren, periodismo ambiental. Es decir, los factores clave, los constructos y las variables y las relaciones que suponemos que hay entre ellos, y aunque ahí no lo dice, las consecuencias de esas relaciones. Entonces, este es el intento. Si la pregunta de partida es cómo hacer periodismo ambiental, ahí puse comunicación pública de ciencia porque es como el concepto paraguas más amplio. Dentro de ese, alego yo, podemos colocar el periodismo con sus características absolutamente periodísticas, el periodismo ambiental. Entonces, ¿cómo hacer comunicación pública de ciencia con el adjetivo que les guste? Eficiente, buena, ciudadana, pónganle el adjetivo que quieran, eso es lo que cabe allí.
¿Cuáles son los factores, los constructos y las variables? El postulado de partida es todo producto de periodismo ambiental, si ustedes, bueno, de periodismo ambiental no estoy tan seguro, pero todo producto de comunicación pública de ciencia debe tener algún contenido de ciencia. ¿En qué circunstancias una pieza de periodismo ambiental puede no tener nada de ciencia? Es algo que ciertamente podemos discutir hacia el final. Lo que yo dejaría aquí es si toda una cobertura de temas ambientales no tiene la ciencia mínimamente necesaria, entonces la cobertura es deficiente. Otra vez es algo que podemos discutir en el final y con toda profundidad en el taller. Entonces este es el postulado de partida. Tal y como está puesto, me obliga a darle sentido a la frase contenido de ciencia. Entonces empiezo a hacerlo con la siguiente conjetura. Sin argumentación no hay contenido de ciencia. Otra vez se puede discutir, pero nuevamente me obliga entonces a darle sentido al concepto argumentación. Haré notar primero que solemos ir por la vida sin argumentar demasiado. Hagan ustedes la conexión entre la imagen y la tontería que acabo de decir. Pero centrémonos entonces en qué es un argumento. En este contexto, ¿qué vamos a entender por argumento? Entonces, recurro a la etimología que casi siempre funciona. El verbo arguir significa dar razones, discutir, tratar de probar. Sacar en claro. Eso de sacar en claro viene de la raíz ARG, que significa brillar, blanco, y que se atribuía desde la antigüedad a plata, por eso Argentina, en el Río de la Plata, se llama Argentina, pero de ahí viene también argumento. La conexión entre argumento y plata no es clara, pero la conexión entre argumento y claridad sí lo es. Argumento entonces es un razonamiento, es un hecho que se da como prueba y se compone de arguere, que es el verbo que acabamos de ver, sacar en claro, y mentum, que significa medio de. Por lo tanto, un argumento es un medio de poner algo en claro mediante razonamientos. Lo repito porque es súper importante. Un argumento no es una discusión, no es una pelea, no es un griterío. En el origen de las palabras, un argumento es un medio para poner en claro algo mediante razonamientos. ¿Qué es lo que se pone en claro? ¿Qué es lo que se busca poner en claro en un argumento científico? Bueno, vayamos del final hacia el principio. Concédanme que la ciencia por lo menos pretende crear conocimiento nuevo y que lo presenta en forma de conclusiones. El discurso científico busca alcanzar conclusiones, pero no las saca de la nada. Tienen que provenir de conocimiento previo, es decir, conocimiento ya establecido y aceptado por la mayoría, al cual se le agregan hipótesis y otras cosas, contexto, definiciones, sesgos culturales, sin lugar a dudas, pero concentrémonos ahora mismo en conocimiento previo e hipótesis. A todo ese conjunto le vamos a llamar premisas, y con esta composición así de simple, entonces propongo que un argumento científico es un medio para poner en claro el tránsito de las premisas a las conclusiones. Es así de general y es válido para cualquier campo científico en el que ustedes piensen. Hay un montón de diferencias entre ellos, hay un montón de matices y los detalles los vamos a examinar en el taller con toda calma y con las manos en la práctica, además, no como lo estoy haciendo aquí ahora. Pero esta es la interpretación general de argumento científico. Y recuerden que la conjetura era, sin argumento científico no hay contenido de ciencia. Puesta del revés, estoy afirmando ahora que el contenido de ciencia se va a componer centralmente de argumentos científicos, es decir, de narraciones que ilustren con claridad el tránsito de las premisas a las conclusiones. Regreso entonces al periodismo para aclararnos qué género de periodismo queremos practicar. Primer postulado, reconocemos dos. El autoritario, que ya examiné al principio, el argumentativo, que es el que estoy tratando al que trato de darle forma ahora en este momento. Y hay que elegir entre uno y otro. No son compatibles. Perdonen, tengo una jauría de perros aquí al lado. Ya, en lo que lo tranquilizan, por lo menos lo silenciamos. No son compatibles, son mutuamente excluyentes, de hecho. Por lo tanto, nosotros excluimos explícitamente toda forma autoritaria de periodismo. Podemos discutir al final si tenemos derecho a eso y si es conveniente o no, pero por lo pronto en este momento lo hago y eso me deja con la pregunta, ¿cómo procedemos? Bueno, procedemos incluyendo contenido de ciencia.
con un par de definiciones. Repito la que acabo de dar. Argumento es un medio para poner en claro el tránsito de premisas a conclusiones. El argumento científico incluye razonamientos lógicos y evidencia empírica como mínimo. Esos razonamientos lógicos generalmente se utilizan para construir explicaciones de relaciones causales o descripciones de procesos, y evidencia empírica, insisto, como mínimo. Y por lo tanto, entendemos por contenido de ciencia una narración que incluye argumentación científica. Entonces, con esa noción de contenido de ciencia, alegamos, porque de otra manera no podría llevarse a la práctica, que es posible identificar la argumentación científica, todo lo que acabo de mostrar en las 4 láminas anteriores, en fuentes de consulta, que son artículos científicos, exposiciones en congresos científicos, entrevistas con gente que hace ciencia, pero también es posible identificarla en productos de periodismo que ya han sido publicados. Y eso es lo que Itzel ha hecho y nos va a hablar de eso en un segundo. Nada más quiero presentarles primero la herramienta que utilizó Itzel en sus investigaciones. Es una que fue creada paulatinamente por las chicas cuyas fotografías presenté hace unos momentos, y son 8 rasgos fácilmente reconocibles por cualquiera: definición, magnitud, hipótesis, evidencia, incertidumbre, desarrollo matemático, explicación, predicción. Cada uno de ellos asociado con preguntas periodísticas, excepto desarrollo matemático, que le voy a preguntar una ecuación en el contexto periodístico, no lo tengo claro, pero a los otros rasgos sí. Significado de términos, dimensiones de fenómenos, qué anticipan que sucede, cómo saben que sucede, qué seguridad tienen en lo que dicen que saben, cuál es el proceso por el cual las cosas ocurren y qué sucederá en el futuro. Entonces, esta herramienta es la que utilizamos para analizar productos ya publicados, pero también para planear productos por venir. La utilidad conceptual que tiene es que formulamos esta hipótesis, pues todo argumento científico contiene alguna combinación de algunos de los 8 rasgos. No tienen que ser todos todo el tiempo, pero el punto es que todo argumento científico que presentemos va a tener algo de lo que aparece aquí a la izquierda y por lo tanto va a atender alguna de todas estas preguntas de la derecha. La utilidad en la práctica, con lo cual termino el marco conceptual, es justamente lo que nos muestra Itzel a continuación. Entonces, Itzel, te dejo el micrófono y tú me dices cómo voy cambiando las diapositivas. Igual, nada más quiero regresar tantito al perfil de ciencia, simplemente para hacer énfasis que esta es una herramienta que también nosotros la nombramos de esa manera porque queríamos, en un sentido figurativo, que las periodistas pudieran identificar ese contenido científico, como a partir de generar un perfil, ¿no? En este caso, un perfil humano, podemos reconocer la forma de una nariz, de una boca, del tipo de ojos, etcétera, ¿no? Un poco nosotros queríamos hacer básicamente esa misma analogía aplicada a si la ciencia tuviera una representación o ciertas características, cómo la periodista puede identificarlas para poder incorporarlas a su narrativa periodística. Y otra cosa importante del perfil de ciencia es que a cada rasgo del perfil está asociada a una pregunta periodística. Entonces, como vemos en evidencia empírica, el cómo es una de las preguntas básicas también de las 5 Ws que corresponden a los elementos básicos del periodismo de ciencia, y explicación científica también, el por qué y el cómo. Entonces, a partir de eso, ahora sí ya, la siguiente, por favor. A partir de eso, en la investigación que hice, que fue mi tesis. Espérame, perdóname, Itzel, porque el orden de las láminas no está como debería llevarte a tu tesis. Ok, ya, sorry. Yo analicé, en este caso, a diferencia de Janine o de Isela, el contenido científico, pero del comportamiento de los medios de comunicación de manera habitual. Entonces, analicé 5 medios de comunicación, fueron 2 de México y 1 de España, 1 de Estados Unidos y 1 de Inglaterra. Todos estos fueron noticiarios de televisión pública. Y bueno, la siguiente.
Y estos fueron los resultados. Entonces, aplicando el perfil de ciencia, lo que ustedes pueden ver, lo que sobresale, pues es magnitud, el rasgo de magnitud. La mayoría de los periodistas están acostumbrados a dar el dato, la cifra, los datos, cifras, datos duros, ¿no? Que por lo general en las coberturas periodísticas siempre nos los piden, ¿no? Y como ven, evidencia empírica está en menor medida y explicación también. Obviamente, definición también es uno de los rasgos muy importantes, sobre todo porque ese es el terreno en donde nos pone en común dentro de la argumentación científica. Y bueno, simplemente destacar que magnitud fue uno de los rasgos que más apareció y pues básicamente no nos estaban dando cuáles son las causas o las razones también para entender esos fenómenos. La siguiente. Y bueno, decimos que las coberturas tienen forma porque a partir de esta gráfica podemos visualizar cómo está organizado el contenido científico. Si ustedes ahorita pueden ver toda la forma de la gráfica, pues es un poco amorfa, no tiene forma, pero idealmente lo que quisiéramos tener en esta gráfica es que fuera más representativa y que estuvieran los picos más grandes en evidencia empírica, en explicaciones o en definiciones también. Y lo que nos dimos cuenta, siguiente, es que en todos estos rasgos, tanto en evidencia empírica, explicación, predicción y definición, que están asociados también con responder estas preguntas básicas del periodismo, pues no estaba ausente. Entonces, a partir de esas carencias nos dimos cuenta y pudimos tener evidencia de cómo los medios de comunicación no estaban incorporando ese contenido científico y sobre todo no estaban dando respuestas a las preguntas que son elementales para poder entender los fenómenos que por lo general pues son complejos en el caso del contenido científico. Siguiente. Nada más un detalle rapidísimo, Itzel. Este área que vemos vacía aquí es exactamente el área en la cual tendrían que construirse los argumentos. O sea, nosotros formulamos la hipótesis de que todo argumento científico es una combinación de estos 8 rasgos, pero estos en particular son más necesarios para una argumentación, para un argumento científico que cualquiera de los otros. Todos lo son, pero sin estos es prácticamente imposible tener un argumento científico y lo que nos muestran los resultados de Itzel es que esta es un área esencialmente desierta por la cobertura que ella examinó. Claro, sí. Y bueno, a partir de esta evidencia que ya habíamos tenido, nosotros en Climate Tracker hicimos una investigación para poder identificar cómo los medios de comunicación latinoamericanos estaban comunicando, bueno, comunicando la transición energética y sobre todo también entender por qué lo estaban haciendo. Entonces, bueno, aquí les dejé también la página por si quieren descargarlo. Ahí está el análisis completo, que están los seis países que analizamos y aparte está cada país, el informe de cada país de análisis. Siguiente, por favor. Bueno, este fue el equipo que analizó, que hizo el análisis. Fueron en total 6 países, Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, México y Brasil. Y fueron 2 personas, 2 investigadores por cada país. Siguiente. Lo que nosotros analizamos fueron en total 36 medios de comunicación distribuidos por cada país, que fuera uno de gran difusión, uno público, uno nativo digital, 2 regionales y una revista especializada. Hicimos el análisis de agosto del 2020 a noviembre del 2021 en 2 etapas de investigación. La primera fue hacer el análisis de contenido y de encuadres para entender cómo estaban comunicando los medios la transición energética y una segunda parte fue las entrevistas a los autores. Esta fue justamente la pregunta para poder responder por qué lo estaban haciendo de esa manera. Estos fueron los 36 medios que nosotros analizamos, distribuidos por cada país. Y la siguiente. Bueno, lo que encontramos pues es básicamente similar a lo que nosotros en la unidad de periodismo ya veníamos documentando.
En el caso de las definiciones de transición energética, si ustedes pueden ver, son las que están en color rojo, son las pequeñitas. Entonces fueron muy poco utilizadas por los periodistas y sobre todo nosotros nos planteábamos en este caso sobre la transición energética, vimos que los medios de comunicación no la definían, ¿no? Sobre todo que es un concepto complejo y que requiere de otros conceptos más para ser entendidos. Entonces, pues hablar de matriz energética basada en combustibles fósiles o una matriz energética diversificada en fuentes de información, pues no estaba presente. Entonces, el primer elemento que también nosotros encontramos en términos de contenido de ciencia era que los medios no definían qué era la transición energética. Y en la segunda parte de la investigación, ya cuando les preguntábamos a los periodistas por qué no hacían eso, algunos mencionaban que daban por hecho que este concepto se entendía. Pero nos damos cuenta que si queremos argumentar, es importante tener un mismo terreno, tener en un mismo terreno y con las personas con las que estemos hablando, conceptos básicos para a partir de ahí tener un mismo entendimiento y poder generar esa discusión o esa argumentación. Y bueno, la siguiente. Después quisimos también saber cómo estaban, si los medios también daban explicaciones científicas. Entonces, en la primera gráfica vemos que apenas el 10%, casi 11% de todos los medios analizados sí ofrecieron explicaciones científicas y en la parte de abajo vemos la distribución de esas explicaciones. Entonces, bueno, el país que más explicaciones científicas dio fue Argentina y en el caso de República Dominicana fueron 2 explicaciones, no, creo que no tuvo ninguna, sí, no tuvo ninguna República Dominicana dentro de sus coberturas periodísticas. Y nuevamente, si partimos que las explicaciones científicas son uno de los rasgos que componen parte de esa argumentación científica, pues bueno, podemos concluir que entonces los medios de comunicación no están argumentando y tampoco están dando estas razones para entender ese tipo de fenómenos. Siguiente. Bueno, el 89% de las notas no contenían alguna respuesta a una pregunta científica y bueno, Argentina fue, como les dije, el país que más explicaciones obtuvo con 63 apariciones, luego Chile y Colombia con 26 y 23 de Colombia. En el caso de Brasil y México se hallaron 10 explicaciones y República Dominicana no registró ninguna. Y bueno, parte de algunas de las explicaciones que se pudieron identificar en el análisis fueron cómo se produce el hidrógeno verde, por qué los humedales son reservorios de carbono, cómo es el proceso de descarbonización y cómo es el proceso para desarrollar un biodigestor. Entonces, noten que también son preguntas que pues pueden ser periodísticas y sobre todo son preguntas necesarias para poder comprender un fenómeno aún más amplio. Y estas preguntas también, pues bueno, están vinculadas a este rasgo que es explicaciones científicas. Siguiente. En la segunda parte de la investigación, como les comenté, entrevistamos a 58 periodistas y bueno, como fueron los autores, algunos sí eran reporteros, otros eran especialistas, sobre todo porque en el caso de las piezas de opinión, pues no todos eran periodistas. Encontramos que también parte de las personas que escribían piezas de opinión era gente especialista en el área energética y escribía sus artículos. Entonces, bueno, quisimos entrevistar tanto a periodistas, especialistas y también a editores, sobre todo porque nos dimos cuenta que era importante tener la percepción de los tomadores de decisiones editoriales. Y bueno, nada más quise poner son 2 citas. En este caso fue una periodista de República Dominicana y bueno, ella decía, yo entiendo que este es un país que no cuestiona, porque ya una información oficial la damos por buena y válida y no cuestionamos. Más en ese caso de energía y medio ambiente, la prensa tampoco investiga más sobre eso. Entiendo que se debe a que aquí no hay especialistas en esa área. Entonces, bueno, esta es una cita de una periodista.
especialmente porque, bueno, los periodistas también estamos en un escenario donde tenemos acceso a las fuentes de información y bueno, esa también es nuestra tarea y nuestra obligación, cuestionar. Entonces fue interesante contrastar cómo en el caso de los periodistas nos daban este tipo de declaraciones y sobre todo también algo que vimos que fue frecuente en la mayoría de los entrevistados y entrevistadas fue que no había especialistas en esa área. Y bueno, la cita de abajo es de un periodista de Colombia y bueno, él menciona, yo creo que la razón es que muchas veces son fuentes que no se terminan citando, sino que uno consulta con el fin de entender un tema que no estamos entendiendo. Yo, por ejemplo, aterricé en la fuente de medio ambiente sin haberlo cubierto. Entonces, yo siempre que voy a hacer una nota necesito que alguien me ayude a desenredar la pita. Y esta cita también es relevante porque es importante que la periodista entienda de qué está hablando. Si no entendemos parte de ese contenido científico, va a ser muy difícil que podamos comunicarlo. Y eso me lleva a el segundo elemento que mencionó este periodista de Colombia. Era, necesito a alguien más, a un intermediario, para poder entender ese contenido científico y a partir de ahí poder comunicarlo. Bueno, nosotros justamente con la herramienta del perfil de ciencia alegamos que es posible que la misma periodista pueda identificar ese contenido científico e incluirlo. No va a ser fácil, requiere práctica, pero el identificarlo ayuda bastante. Y finalmente, en el caso, la siguiente, les quise poner otro ejemplo de Chile, porque mencionaba 3 dificultades por las cuales no había contenido científico en la cobertura sobre transición energética. La primera era la dificultad de acceso tanto a los artículos de investigación como a los científicos. Y bueno, la cita es que uno de los entrevistados señaló que existe una brecha entre el acceso que uno como periodista tiene a los científicos. La segunda es la diferencia de la ciencia en estos temas. Me pareció también relevante una de las citas que un periodista chileno dijo, porque Chile le tiene miedo a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo también del taller es que los periodistas no le tengamos miedo a la ciencia, sino por el contrario podamos entenderla y comunicarla efectivamente. Y finalmente, por los criterios periodísticos. La cita todavía se está encasillando en el tema económico. Y bueno, a partir de estas carencias que nosotros pudimos identificar y que también pudimos conocer de viva voz de los periodistas que están en constante práctica y también dificultad al hacer el trabajo, fue que quisimos diseñar este taller. Entonces, bueno, solo aquí aprovecharé para dar el comercial de que si ustedes, por ejemplo, se inscribieran a un taller de cocina latinoamericana, podrían saber cómo hacer pequeños o sopaipillas o arepas o chiles en nogada. Entonces, como reconocemos la dificultad que implica hacer un taller sobre algo y que ustedes lo apliquen y que lo entiendan y lo hagan una y otra vez, y también con la premisa de que solamente si lo practican cada vez va a ser más fácil y va a salir mejor. Entonces quisimos proponer este taller. Bueno, ustedes ahorita están en la conferencia, pero también les recordamos que tienen hasta el domingo 14 de agosto para enviar su pitch si es que quieren estar en el taller. Y bueno, simplemente recordarles que el taller va a ser, bueno, son 2 talleres, uno es el miércoles 24 de agosto y el otro es el 31 de agosto. Cada uno tiene una duración de 3 horas y tenemos cupo para 12 personas. Y de esas personas seleccionadas van a haber 4 oportunidades pagadas para que realicen sus historias. Recibirán 200 euros posterior a la entrega ya del borrador final. Entonces, bueno, básicamente hasta aquí terminamos la... otra cosa importante es que pueden enviar su speech. Obviamente la única condición es que sea sobre temas de cambio climático, medio ambiente y también sobre transición energética. Y bueno, hasta aquí nosotros terminaríamos. Bueno, más bien te cedo la palabra, Javier.
No, sí, y de hecho lo terminamos allí, dada la hora que es además. Una aclaración rápida y una conclusión. No son dos talleres, es uno, en dos sesiones. Es el mismo taller, son dos sesiones del mismo taller. Es importante eso porque está diseñado de manera que en la primera sesión establecemos los conceptos centrales, empezamos el trabajo práctico y luego abrimos una pausa en la que cada quien se va a su casa, cada quien continúa su vida, seguimos en comunicación para que en la segunda sesión tengamos una revisión de lo que se hizo como trabajo práctico en el primer tirón y concluyamos entonces ya dejando a la gente perfilada a la conclusión de sus productos periodísticos. Entonces, el mismo taller en dos sesiones. La conclusión de la charla de hoy es simplemente regreso para dar la conclusión, regreso al inicio. Greta Thunberg decía, escuchen a los científicos. Para ser completamente justo con ella, en la siguiente oración dijo, únanse bajo la ciencia. Entonces ella no está diciendo hagan periodismo de autoridad. Un poco tramposamente tomo esa primera frase para plantear el problema del periodismo de autoridad. Si escucho a los científicos sin hacer lo esencial del trabajo periodístico, entonces en realidad estoy sirviendo bastante mal a la gente que va a consumir mis productos periodísticos. La forma que proponemos nosotros, que es más adecuada de hacerlo, es cuestionando los puntos que presentan las fuentes científicas por escrito y oralmente. Y esa es la materia prima que utilizamos para la narrativa periodística que presentamos al público. Las dos preguntas esenciales que atraviesan esta lógica es ¿por qué ocurre lo que dicen que ocurre y cómo saben lo que dicen que saben? Esas son las dos claves del periodismo argumentativo en el terreno conceptual. En el terreno práctico, que es lo que vamos a ver en el taller, la clave pasa por reconocer fragmentos de argumentos, porque tristemente es muy poco común que la gente, y esto incluye a las fuentes científicas, presente argumentos claramente construidos. Por lo general se ofrecen pedazos de argumento y se espera que quien está escuchando complete el argumento en su cabeza. Eso es lo que da lugar a muchísimas discusiones tóxicas. Entonces, lo que vamos a hacer en el taller es examinar formas de reconocer fragmentos de argumentos, reconstruirlos y luego cuestionarlos, cosa absolutamente central, y con el resultado de eso, elaborar narrativas periodísticas. Eso más o menos redondea la idea de lo que quisimos presentar hoy. Con lo cual, Génesis, te doy el timón del barco para que nos lleves al final, por favor. O Itzel. Sí, por aquí estoy. Itzel. Sí, básicamente si tienen alguna duda rapidísima, ya sea de la exposición o de los pitches, también pueden abrir su micrófono y también hacer la pregunta. Y solo no se vayan también para poder tomar la fotografía antes de que se vayan. Entonces, Gaby. Yo también primero tengo una Gaby. pregunta. Ok, entonces veo primero a Stephanie. Primero Gaby, levanta la mano y después Stephanie, por favor. Buenas tardes, compañeros. Felicidades por la organización de este evento. Me encantó. Creo que es de las charlas más interesantes que he tenido porque siento que logra ser multidisciplinaria y atravesar mucha de la estrategia que utilizamos como periodistas. Y bueno, mi pregunta es sobre la metodología y si es posible que se pueda reproducir. Vi, por ejemplo, que el país en donde yo trabajo como base está, por ahora no consta en ese estudio, y sería súper interesante poder reproducir esa investigación. Si, este link creo que lo pusiste ya en la exposición y eso. Muchas gracias. Itzel. Sí, ¿te refieres, Gaby, a poder hacer un análisis de medios en tu país? Sí, por supuesto, reproduciendo la misma metodología sería súper interesante. Sí, si quieres podrías enviarme un correo electrónico, ahorita les dejo también mi correo, y podríamos platicar al respecto. Esta investigación nos tomó un año, entonces hacerla.
Pero bueno, es súper esencial porque a partir de eso obtenemos evidencia precisamente de cómo están los medios de comunicación haciendo su trabajo y bueno, cómo están comunicando temas específicos. Entonces sí, mándame un correo y podemos también charlarlo al respecto. Dale, Gracias, Gaby. Stephanie, seguías tú. Te iba a pedir acerca de tu correo electrónico para hacerte algunas preguntas posteriores, pero creo que ya está resuelta esa duda. Mil gracias. Gracias, Génesis. Sí, Génesis ya puso mi correo, entonces si pueden ahí enviarme el correo, si tienen alguna duda o consulta, también lo pueden hacer. Gracias, Stephanie. La pregunta de Viviana Maya desde Brasil, pregunta si puede escribir en portugués. Génesis, Itzel, ¿han pensado en eso? Yo me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, si nosotros trabajamos, por ejemplo, en el caso de los investigadores de Brasil, bueno, los dos hablaban español y portugués. No tuvimos ningún problema. A veces salía el portuñol, pero con que nos podamos entender, está perfecto. No hay ningún problema. Por aquí Najera también tiene una pregunta. Adelante, Najera. Gracias, buenas noches a todos y todas. Nada más consultar, digamos, que ahora lo que tocaría para poder entrar a los talleres es poder mandar la propuesta de artículo que quisiéramos escribir y me imagino que se va a hacer una selección de quiénes van a ingresar a esto y bajo qué parámetros va a ser la selección para poder ver hacia dónde dirigir, digamos, ¿no? Algunas sabemos que va a ser sobre cambio climático, pero existe muchísima información y muchísimos enfoques en el marco del cambio climático. Entonces, ¿qué se va a priorizar para poder ver de centrarnos estratégicamente en algún punto? Gracias. Javier, si quieres responder. Bueno, la idea es que queremos hacer un taller de periodismo argumentativo, por lo tanto, lo que nos interesa es que la historia que nos propongas sea susceptible de ser convertida en una historia periodística. No me preocupan demasiado los géneros, yo no me detengo demasiado a pensar si lo que vas a hacer es una crónica o es un reportaje. Francamente, se infiere de lo que presenté que si fuéramos a elegir un género, el género preferido sería un reportaje, porque estamos pensando en una cosa de investigación profunda, narrativa sofisticada, varios ángulos, etcétera. Entonces, claramente estamos pensando en eso. Pero para no encasillarlo en géneros, las historias que recibamos tienen que ser susceptibles de ser convertidas en historias periodísticas, lo cual significa pues atender mínimamente los valores de la noticia más o menos universalmente aceptados. Entonces queremos cosas que sean relevantes local, regional o universalmente, que tengan algún componente novedoso, en fin, todo lo que ya se sabe, ¿no? Impacto, interés, toda esa clase de cosas. Del resto nos haremos cargo en el taller. No estamos pensando ahorita específicamente ni en medios, ni en plataformas, ni en límites. Nos va a interesar las historias que nos propongan alrededor de temas relacionados con periodismo ambiental. Y pues no mucho más que eso. Cuando las veamos vamos a poder tener mejores elementos para decir. Pero exactamente igual que lo que harías para venderle una historia a un medio. Gracias. Y también vi que Álvaro, tienes la mano levantada. Hola, sí, gracias. Adelante. Primero, muchas gracias por la charla de hoy. Creo que tenemos en la mano la punta del ovillo, pero creo que no sabemos la dimensión del ovillo que tenemos entre las manos, pero es muy interesante. Tenemos de dónde comenzar, ¿no? Es importante. También es una pregunta muy rápida. ¿Los trabajos que se van a hacer después del taller se van a publicar en algún lugar? Sí. La idea es que se publiquen en sus propios medios. Como Climate Tracker también quiere apoyar tanto a medios, si son regionales, el tipo de medio que sea, no importa, se puede publicar en sus propios medios. Y aprovecho también para responderle a Maritza, si eres freelance, ¿puedes postularte? Sí, también. Si tienen un medio donde se publique, lo pueden hacer, y si no, también lo podemos hacer en nuestra página de Climate Tracker, aprovechando que ya también tenemos nuestra propia página de la región Latinoamérica y el Caribe, y lo pueden hacer sin ningún problema. Y La pregunta Liz,
Liz preguntaba qué medios sugieren leer para encontrar buenos ejemplos de argumentación científica completa. Sí, ¿quieres tú, Itzel? Bueno, yo nada más iba a comentar que en mi experiencia y sobre todo también ligándolo un poco con, bueno, la experiencia en el análisis, haciendo análisis y también dirigiendo el análisis, es que como tal, pues no, los medios de comunicación no presentan, no anuncian que van a presentar argumentos, pero lo pueden hacer ustedes, o sea, el ejercicio consumiendo los medios de comunicación que consumen, preguntarse si les responden el cómo y el por qué de los fenómenos. Eso es muy útil hacerlo como periodistas, porque si plantean algo como, no sé, diré solo un ejemplo, las geoingenierías pueden ser un elemento necesario para que se cumpla con el Acuerdo de París. Bueno, si lo dice solamente por hacer la mención y no lo explica o no hay esas razones y esa evidencia empírica al respecto que respalde esa conclusión, entonces no hay argumentación científica. Y digo, eso lo vamos a ver también en el taller. Pero al menos de los medios que me tocó a mí analizar, en el caso de la televisión pública, BBC y PBS eran ejemplos que también se podría ver que hay mayor argumentación científica y sobre todo lo vinculo muchísimo porque también lo vinculo con el caso de la duración de las piezas. Ellos sí dan espacios en televisión pública de tener piezas que son pues, reportajes de 7 minutos, 7, 8 minutos. En contraste, por ejemplo, con medios de comunicación como México, Canal 11, Canal 22 o la televisión española que tenían piezas que duraban 1 minuto o 2 minutos. Entonces, obviamente, para argumentar necesitas tiempo y eso también lo encontramos en nuestro análisis de medios. Cuando hicimos de cómo los medios analizaban la transición energética, nos dimos cuenta que más del 60% de los medios, de las piezas publicadas, son notas periodísticas, notas informativas cortas. Entonces, aquí también el elemento tiempo y espacio juega, pues es muy importante. Yo recomendaría esos dos. Y bueno, Javier. Sí, Itzel no está haciéndolo notar, pero como en el desarrollo de su investigación para el trabajo de tesis, ella hizo un hallazgo absolutamente espectacular con una metodología que no tengo tiempo de explicar ahorita, pero que vamos a ver un poco en el taller. Ella pudo concluir que por debajo de aproximadamente 50 segundos al aire en televisión o en radio, es casi imposible presentar una explicación de un fenómeno, una explicación científica de un fenómeno. Por lo tanto, la variable tiempo no es una variable que aparezca por casualidad, sino que hay cierto grado de causalidad. Si entendemos que hacen falta alrededor de 50 segundos para dar una explicación y yo quiero elaborar una pieza periodística que cuente una historia, que incluya por lo menos una explicación, tal vez dos, que presente evidencia empírica, que dé el contexto necesario, que se tome el tiempo para precisar las definiciones del 1 o 2 conceptos que son indispensables para entender de qué se trata, entonces se aprecia por qué hay tantísima diferencia de calidad entre una pieza de 7 minutos en televisión o una de 2 minutos y medio. No solo eso, sino que ahora cuando uno tiene que enfrentar esos dogmas tan comunes en las redacciones del tipo nadie va a ver una pieza de más de 2 minutos, uno tiene ahora elementos argumentativos para oponerse a eso. Es uno de los hallazgos más espectaculares del trabajo de tesis de Itzel, es ese, que le pone una cifra concreta promedio, nadie está diciendo que esto es una ciencia súper exacta, una duración promedio que podemos traducir en número de caracteres para periodismo de texto, por cierto, mínima para tener una oportunidad de dar una explicación que es apenas uno de los rasgos esenciales de un argumento completo. Por eso es que es cierto, lo que pone aquí me parece que es Bárbara, que The Conversation es uno bueno. Sí, New Yorker, hay varios tristemente en inglés, en español quiero pensar en contexto tal vez, si se me está yendo alguno ahorita, pero por lo general vamos a requerir piezas de amplitud mínima suficiente. Las que sean demasiado breves, lo más probable es que no van a haberse dado la oportunidad de presentar argumentos. Vamos a analizar varias de esas en el taller.
algunas que parecen argumentos, pero que son simplemente fragmentos, y otras que sí presentan argumentos completos bastante razonables. Y bueno, pues nos pasamos un poquito de tiempo, pero ahora les pido que prendan sus cámaras, se peinen un poquito y sonrían a la foto que nos va a tomar Génesis. Y pues bueno, los esperamos también para el taller. Será una muy buena experiencia y bueno, como lo mencionamos, es un taller donde van a tener que practicar bastante. Y bueno, si Génesis, nada más me das la indicación. Vamos a la de 3. Así que todos sonrían a la de 3, por favor. 1, 2 y 3. Y otra vez un segundo porque somos varios, así que vamos con la segunda. Y 1, 2, 3. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Estuvo súper interesante este taller y bueno, esperamos verlos en la segunda parte para el taller práctico y leer pronto sus pitches. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Itzel, también. Gracias a todos, gracias Javier y nos estamos viendo. Bye.